Buenas tardes a todos. Gracias por acercarse al Salón Meridiano. Gracias también a los que están conectados en el Zoom. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad y en esta oportunidad tenemos la presencia de Joaquín Acedo. Joaquín se recibió de geofísico en el año 2021 en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y su trabajo final de licenciatura lo realizó bajo la dirección de Juan Isabione. Además, tomó varios cursos en nuestra facultad, entre ellos análisis de señales en geofísica y los tres métodos de prospección. Desde septiembre del 2021 está haciendo el doctorado en la Universidad de Alberta, en Canadá, con Mauricio Sacchi, y junto a Mauricio, Joaquín trabaja en el Signal Analysis and Imaging Group, y el tema central de investigación es la optimización de adquisición y procesamiento de datos, adquiridos con arreglos de fuentes diversas no uniformes y sus implicaciones en técnicas de procesamiento, tales como reconstrucción de datos, separación de registros de fuentes múltiples e inversión de forma de onda completa. Y bueno, un poco de todo esto es lo que nos va a contar Joaquín hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, antes que nada quiero decirles que esta presentación fue traducida al inglés y como estoy usando Linux, y o sea, no tengo Windows acá y no tenía PowerPoint, me costó un poco traducirla, entonces si encuentran algún error en algún acento o no hay ñes, por ejemplo, no es tanto que me lo comí, sino como que no lo pude cambiar en algunos lugares. Pero más allá de eso, esto es parte de lo que estoy haciendo para el doctorado. Como bien mencionaron, estoy trabajando en optimización de algunos aspectos de la adquisición sísmica, pero muy ligado a todo lo que es procesamiento. Y la idea es básicamente usar distintas fuentes en una misma adquisición y recordar un dato que tenga la misma calidad que si hubiese usado una fuente que se dice broadband o de banda ancha, una fuente que pueda emitir todo el contenido de frecuencias necesario para la sísmica. Así que esto es un poco, algunas palabras quedaron en inglés porque no tienen una traducción específica al castellano también. Pero bueno, voy a tratar de explicar qué significa. Esto es un poco la agenda de lo que voy a mencionar. Voy a empezar con una introducción al tema que estábamos desarrollando, un poco de concepto, algunas ya implementaciones que se han hecho en el campo, en la práctica, digamos, qué sucede, y también mencionar algunas de las oportunidades y desafíos que hay en la utilización de esta nueva tecnología. Esto es todo bastante reciente, así que está todo por verse, digamos. Después voy a conectar con Compressive Sensing, que es de alguna manera un cambio en el paradigma de cómo adquirir datos. Y vamos a usar o estoy usando algunas de las herramientas de Compressive Sensing para mi proyecto. Y de hecho lo que pasó fue que encontramos una manera de conectar el tema de arreglos de fuentes diversas con Compressive Sensing, que también lo voy a mostrar en la presentación. Entonces, Compressive Sensing es una teoría matemática dura, o sea, probabilística, pero hay algunas aplicaciones, y sísmica es una, en las que se ha utilizado mucho en los últimos 10 años y ha sido bastante exitoso. O sea, sería como que sísmica es una de las aplicaciones en las que Compressive Sensing machea bien y se puede utilizar casi perfectamente. Siguiendo voy a mostrar cómo combinamos conceptos de Compressive Sensing con los arreglos de fuentes diversas, en esto que llamamos arreglos de fuentes diversas no uniformes, y después voy a mostrar cómo, ya de la parte más algorítmica y con más matemática, cómo reconstruimos información de banda ancha a partir de fuentes diversas de banda angosta. Ahí voy a ver un poquito del modelado del problema, la relación ya matemática con Compressive Sensing y el problema inverso. Y luego voy a mostrar algunos ejemplos numéricos, sintéticos, de aplicación y también hablar un poquito acerca de conclusiones y también direcciones de trabajo al futuro.
este tema es la parte central de mi doctorado y ya estamos viendo cómo seguirlo, así que quiero mencionar eso también, porque es relativamente nuevo y hay mucho trabajo para hacer, la verdad, en este aspecto. Así que, arreglos de fuentes diversas. Bueno, la idea es que acá no hay que convencer a nadie ya de que en geofísica no hay que convencer a nadie de que necesitamos información de banda ancha, ¿no? Cuando adquirimos datos. Especialmente con la sísmica, hoy toda la comunidad acepta que tenemos que adquirir sísmica de banda ancha y eso significa que reconocemos que tanto el extremo de las bajas en el espectro como las altas son importantes para las tareas que desempeña un geofísico con la sísmica. O sea, necesitamos las altas frecuencias para resolver las capas someras y detalles de las capas someras. Necesitamos las bajas frecuencias para que la energía penetre y también para estudios profundos, obviamente. Desde el punto de vista de procesamiento, eh, tener un espectro ancho está bien, un espectro ancho, sí. Es importante porque disminuye los lóbulos del wavelet, de la aurícula, y también la comprime un poco, y eso genera, después que podamos tener una imagen sísmica con más resolución para tareas de interpretación estándar y también para caracterización. Y otra cosa que se acepta cada vez más y que ya se sabe que es importante, eh, es que tener todo el contenido de frecuencias, especialmente las bajas, es muy importante para las técnicas de inversión, como la inversión de impedancia acústica, que es esta imagen que está acá. Acá hay una sísmica no broadband y la inversión de impedancia acústica para una sísmica no broadband y para una sísmica broadband se podría, no sé. Es muy importante para estas técnicas que ya son bastante estándar en todo lo que es caracterización de reservorios, son cosas que se usan todo el tiempo en la industria, pero también para técnicas nuevas que ya están también estandarizándose y que se están imponiendo como full waveform inversion o que sería la inversión completa del campo de ondas. O sea, hay mucha discusión y papers asociados a la importancia de las bajas frecuencias en técnicas de este estilo de inversión. Entonces, todos estamos de acuerdo que tenemos que adquirir sísmica de banda ancha. Ahora, generalmente cuando se piensa en adquirir sísmica de banda ancha, sísmica broadband, se piensa en usar fuentes que se les dice fuentes broadband, fuentes de banda ancha, que pueden ser VibroSats, pueden ser airguns en marina. La idea es que estos aparatos son en general aparatos complejos, caros y difíciles de usar. Por varias cuestiones. Tenemos por un lado que bueno, son difíciles de diseñar y operar, son costosos, como dije. Desde el punto de vista ingenieril, estoy hablando, son difíciles de diseñar y de manufacturar, sería de organizar estos aparatos. Reducen la flexibilidad porque también son difíciles de usar porque son muy complejos. Lo que estoy tratando de decir es que es difícil con una sola fuente, que una sola fuente tenga que generar en el campo todo el espectro de frecuencias que se necesita para la sísmica. Y sobre todo para la sísmica moderna, que tiene frecuencias que van desde 1 Hz o menos hasta los 100 Hz o quizás un poquito más, dependiendo también del trabajo que se esté haciendo. Entonces, hay toda una limitante de ingeniería, si se quiere, con las fuentes broadband, que también está bastante estudiada y es difícil de sobrepasar, digamos. O sea, es difícil de resolver solo desde el punto de vista ingenieril. Una de las cosas más importantes, que es lo que por ahí quiero que quede claro, es que es difícil generar con una sola máquina las extremas bajas frecuencias y las extremas altas frecuencias que se necesitan para la sísmica. Y algo que también otras cosas que se saben acerca de las fuentes también es que las fuentes impulsivas, como los ergans, los cañones de aire, generan a veces energía en
en una parte del espectro que no se usa en sísmica y que puede afectar la fauna marina, puede tener algún impacto ambiental. Entonces, hay varios trabajos y hay toda una corriente de optimización de las fuentes que se usan para adquirir sísmica, que está todo en... Esto es algo que está cambiando mucho ahora últimamente. Hay varias empresas grandes tratando de desarrollar. Esto es de Western Chico, eh, de una adquisición de Saudi Aramco, esto es de British Petroleum, de BP. Y hay muchas empresas, y de hecho consorcios de empresas grandes que se están asociando para producir fuentes que sean más eficientes y que puedan que reduzcan el impacto ambiental y sea más fácil de operar, básicamente. Entonces, realmente para adquirir sísmica de banda ancha se utilizan este tipo de máquinas y que tienen estos problemas. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, también han surgido ideas, por ahí no tanto desde la ingeniería de las máquinas, estoy hablando de geofísica, no desde la ingeniería de las máquinas, sino de cómo optimizar la adquisición. Y una de las ideas quizás más originales y novedosas de los últimos años viene de este paper, Blended Acquisition with Dispersed Source Arrays, que sería, yo lo traduje como arreglos de fuentes diversas, pero este es en realidad el Dispersed Source Arrays, es el concepto del que estoy hablando, que es un paper de Berkhout, que es un geofísico de mucho renombre de Delft, en Holanda, que él en el 2012 básicamente tira este paper, que es un paper recontra teórico en el que solamente habla del concepto, y él propone que las fuentes de banda ancha deberían reemplazarse con un arreglo de fuentes de banda angosta, que cuando se combinan producen la misma respuesta que hubiese producido una fuente de banda ancha. O sea, él propone, en vez de usar Berkhout propone que en vez de usar esta fuente de banda ancha, se utilicen, por ejemplo, tres fuentes distintas de banda angosta que se puedan combinar. El paper, como ya mencioné, es un paper conceptual, teórico, en el que él tira la idea y no hay después, no hay ni siquiera muchos ejemplos de aplicación. De hecho, no tiene ejemplos de aplicación el paper, es un paper re cortito, ni siquiera ejemplos sintéticos, casi. Solamente un par de marcas. Entonces, como que de alguna manera la idea queda ahí por un tiempo. Berkhout publica este paper en el 2012 con la idea y el concepto, y desde ahí básicamente no pasa nada por 4 o 5 años con esta idea de reemplazar las fuentes de banda ancha por fuentes de banda angosta que se puedan combinar y producir la misma respuesta. No pasa nada con eso por más o menos 5 años, 4 o 5 años, hasta que otro estudiante, también de Delft, Mateo Caporal, termina y publica una tesis expandiendo la idea original de Berkhout de los arreglos de fuentes diversas. Y casi en simultáneo, yo, por la cronología y por lo que he leído, probablemente trabajando en conjunto, a través de una pasantía o algo, casi en simultáneo, Saudi Aramco, que es una empresa de las grandes, que adquiere mucha sísmica y sí, básicamente adquiere mucha sísmica y tiene muchas operaciones, empieza a implementar la idea de Berkhout en datos terrestres, junto con Mateo Caporal y también usando ideas de la tesis de Caporal. Entonces, para 2007 más o menos arranca ya empiezan a salir, hay una lista de papers que salen en varias revistas de geofísica aplicada, como The Leading Edge y Geophysical Prospecting y alguna más, y Geophysics creo, en donde hay varias etapas de la adquisición y procesamiento de este tipo de datos, y los tipos muestran resultados muy buenos, sobre todo porque aparentemente este tipo de adquisición no solo les permite usar fuentes más baratas, adquirir los datos mucho más rápido, y les da otro tipo de flexibilidad en algunas cuestiones de procesamiento, pero sobre todo lo que muestran es que pueden aumentar la densidad de trazas, que es un factor muy importante en la práctica.
es muy relevante para la sísmica, y la densidad de fuentes que le permite iluminar los targets de distintos ángulos. Entonces, hay una lista de papers en estos años, del 2016 al 2020, que culmina con este paper, que ya es un paper bien técnico, donde muestran un montón de algoritmos y cosas así, en donde los tipos procesan datos reales y muestran que la idea de Berkout es aplicable y que funciona. De ahí en adelante, no pasaron muchos años para lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Pero ya empieza a haber un patrón de que cada año salen más papers asociados al tema. Otras empresas grandes que tienen muchas operaciones empiezan a aplicarlos. Ya lo último que vi hace poquito, lo actualicé, ahora Shell, junto con una empresa que se llama Cercel de adquisición, eh, probaron también el concepto con sísmica marina. Y acá venimos nosotros, o sea, mi grupo y algún otro grupo más, publicando y tratando de publicar en el tema y de desarrollar en el tema sobre todo. Así que estamos en esta etapa en la que este es un tema nuevo y están empezando a emerger distintas aplicaciones, y yo diría que variantes de la idea, porque como voy a mostrar ahora, medio que la idea de Berkout original no se aplica en ningún momento. Siempre lo llevan a la práctica y hacen cosas que son parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, esto es tomado del paper de Berkout, y es básicamente un resumen de lo que él propone. Él propone que hay que usar arreglos de fuentes de banda angosta que se combinen, que esto permitiría que las propiedades de emisión de energía de las fuentes se puedan optimizar, porque cada fuente se tiene que ocupar de un determinado rango de frecuencias. Algo muy importante es que, y una parte importante de la idea, es que este tipo de adquisición permiten lo que sería escalas múltiples de adquisición. Si quiere, que lo que quiero decir es que como las fuentes emiten un rango distinto de frecuencias, necesitan un distinto sampleo espacial. Y eso permite hacer adquisiciones que puedan tener distintos objetivos, y permite optimizar la cantidad de fuentes que usas, básicamente. Entonces, esta es una parte importante y algo muy atractivo para diseñar, para cuando se diseña sísmica, para hacerlo efectivo y reducir costos, digamos, y que permite, digamos, adquirir sísmica con varios objetivos en mente de una manera eficiente. Después, combinado con otras técnicas de procesamiento que están casi estandarizadas ya, él propone que la interferencia destructiva, que usando arreglos de fuentes dispersos, se evita la interferencia destructiva para lo que sería el procesamiento de fuentes simultáneas, que se le dice de blending, porque básicamente las fuentes que se están solapando no tienen el mismo contenido de frecuencias. Entonces, de alguna manera, esto facilitaría el proceso de blending. Y como ya mencioné, que permite adquisiciones más flexibles y optimizar la energía que cada fuente libera en el área, reduciendo el impacto ambiental y pudiendo cumplir con regulaciones tanto en el caso marino como en el caso terrestre. Esto también es algo sumamente relevante, que yo he visto que está pasando cada vez más. También, incluso en Canadá, hay un montón de regulaciones, aunque hay sísmica terrestre, pero hay cada vez más regulaciones en cuanto a cómo adquirir datos. Y esta tecnología es de interés para las compañías justamente por esta parte también. Bueno, ese es el paper original de Berkout, es básicamente lo que dice. Y después viene, como mencioné, la idea, o sea, la expansión a partir de su estudiante de doctorado, de uno de sus estudiantes de doctorado, Caporal, que básicamente él lo que hace es expandir en mucho detalle, que ustedes está muy buena, él expande en mucho detalle el concepto del arreglos de fuentes diversas. Y bueno, y propone algunas soluciones para el problema, sobre todo para sísmica marina, para el problema del fantasma que generan las fuentes, a partir de los que los arreglos de fuentes también tengan diferente nivel en profundidad, cosas de ese estilo. Y también él es el primero que muestra un ejemplo sintético, numérico, pero
de cómo, un ejemplo a partir de un dato simulado utilizando fuentes dispersas. Entonces, este es el siguiente paso, digamos, en el desarrollo de la tecnología. Esta tesis está muy buena, tiene un montón de material. Y ya de ahí en adelante, medio que el tema se mueve a la industria. El tema se mueve a la industria, justamente como mencioné, a partir de Aramco, que empieza a aplicarlo para la adquisición de datos terrestres en el Medio Oriente. Y en los papers de Aramco básicamente aparecen varias cosas que son las que yo estoy tratando de atacar con mi doctorado, que van más por el lado, o sea, la idea es una idea de adquisición, pero hay toda una parte de procesamiento. Lo central es que ellos logran obtener resultados buenos. Aramco logra obtener resultados buenos con la adquisición de datos de fuentes diversas, pero se encuentran con un montón de problemas en el procesamiento de los datos, que es medio lo opuesto a lo que dice Bergkamp en el paper, pero es lo que sucede en la realidad. Ellos combinan esto de adquisición el concepto de adquisición de fuentes diversas con el concepto de fuentes simultáneas o blending, sí, fuentes simultáneas. Y bueno, aplican algoritmos tradicionales ya de blending para resolver ese problema, pero básicamente se encuentran con que terminan teniendo varios volúmenes de datos que representan la misma geología con un contenido distinto de frecuencias y que tienen que combinar. Y el problema es que combinar todo ese tipo, combinar los varios volúmenes de información en un solo volumen broadband resultó ser un problema más grande del que esperaban en cuanto al procesamiento. Entonces, este es por ahí una parte central que ellos terminan aplicando un procedimiento post-stack, o sea, con la sísmica ya apilada, y en el paper ellos reconocen que en geología un poco más compleja o terrenos un poco más complejos, el mismo procedimiento no se podría aplicar. Así que eso por ahí es lo más importante, lo más relevante de la serie de papers. Después, o sea, es una compañía tremenda que tiene todos los recursos que puedan querer, entonces los tipos logran procesar los datos y sacar resultados que pueden publicar y están buenísimos y hacen un montón de tests. De alguna manera prueban el concepto, pero también reconocen que hay algunas cosas que todavía no están resueltas y sobre todo utilizan la tecnología, utilizan la idea de Berkeley, pero con una variante que es que para poder reconstruir la información necesitan que ellos usan vibrosize, los camiones que vibran, que emiten distintos rangos de frecuencia, y para poder reconstruir la información tienen que vibrar en cada posición, con todos los tipos de camiones que tienen. O sea, si tenían, creo que en el paper usan, en el reporte que ellos hacen, usan dos camiones distintos, uno de bajas frecuencias y otro que va desde las medias a las altas. Y en la idea de Berkeley no hay, es una idea conceptual, y en teoría no hay que vibrar en cada uno de los lugares. Ellos terminan obviamente vibrando en cada uno de los lugares, en cada una de las posiciones, en cada camión, para poder después tener la información y reconstruirla. Entonces, terminan haciendo un trabajo mucho más grande en términos de procesamiento del que esperaban. Y bueno, eso es básicamente lo que muestra este paper. Lo más reciente que ha pasado es de este año, o del año pasado, que es que, como mencioné, Shell y una otra compañía más de adquisición implementan lo mismo en datos marinos, y en este caso lo que hacen es probar una nueva fuente de ultra bajas frecuencias. Esto creo que es para el Golfo de México.
con airguns, con cañones estándar, y tratan de usar el concepto de arreglos de fuentes diversas y reconstruir la información. Los tipos también encuentran que les sirve, que es más eficiente, que pasan varias de las tareas que antes eran de adquisición, las pasan al procesamiento, pero también necesitan necesitan disparar en cada punto, digamos, de la grilla con cada una de las fuentes para poder reconstruir la información de banda ancha. Pero bueno, este paper también está bastante bueno y es, de alguna manera, la primera aplicación de datos con datos reales en sísmica marina, que es muy distinto a lo que se puede hacer en tierra, en sísmica terrestre, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que ha pasado en el área hasta ahora. Y solo para darle un sumario a las ventajas, la idea es que las fuentes utilizar fuentes distintas permite optimizar la adquisición a partir de utilizar la energía que cada fuente emite, permiten adquisiciones multiescala, haría el de blending más sencillo y reducen el impacto ambiental. Muchas de estas cosas ya se han visto, se han probado en el campo y es así, por eso hay interés en el tema. Ahora, cuando uno empieza a mirar, no solo en la práctica, sino también en la teoría, hay muchas cosas que, que aparecen como desventajas y yo acá les llamo desafíos, porque algunas de estas cosas se vinculan a lo que estoy haciendo un doctorado. Y, por ejemplo, sabemos que si adquirimos con fuentes que tengan un rango limitado de frecuencias, los distintos disparos van a tener distinta atenuación dependiendo del contenido de frecuencias del que estén compuestos, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Siempre la relación señal-ruido tiene que ser lo suficientemente alta independientemente del rango de frecuencias que esté emitiendo la fuente para cada uno de los disparos. Hay todo un tema de la ecualización de las amplitudes y chequear la estabilidad de las fases para las diferentes fuentes. Eso es algo también que surge de pensar un poco en el problema. En los datos, en los ejemplos que hay hasta ahora con The Blending, combinados con fuentes simultáneas, se ha encontrado que la única forma fue procesar más de un volumen de datos con diferentes parámetros. Está todo discutido en los papers Naranjo. Esto es un tema relevante por si bien mueven los costos a procesamiento, después el procesamiento de los datos es bastante más complejo, como mencioné, y no está claro que eso se pueda utilizar, se pueda generalizar. Ellos hacen estas pruebas en Medio Oriente, no está claro que eso se pueda utilizar en cualquier área, dado la fusión, el merge post-stack que hacen de los volúmenes. Y otra cosa que se discute también es que debería haber un procedimiento pre-stack, preapilado, que tenga en cuenta las características de ABO del dato para no perder esa información que después se usa en la inmersión, y que para explotar realmente el concepto de los arreglos de fuentes diversas, no habría que ver si se puede evitar tener que vibrar o disparar en cada posición con cada una de las fuentes. Entonces, esas son las cosas que estamos tratando de atacar con mi doctorado, en mi doctorado con la investigación que estamos haciendo. Acá está el paper que mencioné. Y bueno, solo para de alguna manera cerrar la idea, tenemos fuentes de baja frecuencia que producen shots de bajas frecuencias, fuentes de frecuencias medias que producen shots de frecuencias medias, lo mismo para las altas. Entonces, un poco la pregunta que me estoy haciendo y que nos estamos haciendo en mi grupo es cómo podemos reconstruir información broadband de banda ancha en cada una de las posiciones sin tener necesariamente que adquirir con todas las fuentes en cada una de las posiciones. Entonces, ahí es donde ahí es donde Compressive Sensing, que es la teoría matemática en la que se basa el trabajo, entra. Y voy a hablar brevemente de Compressive Sensing. Como mencioné, y acá todos lo deben conocer, haber trabajado, mencionado, o haberlo visto al menos en algún. Es
Esta es una teoría matemática que anda dando vueltas hace más o menos 15 años. Se ha aplicado exitosamente en sísmica. La idea básicamente es cambiar el paradigma de adquisición y utilizar adquisiciones no uniformes, es decir, que no hay que adquirir datos con un cierto delta X o delta T, sino que eso puede ser no uniforme. Y eso es lo que estoy tratando de representar acá con estos dibujos con matrices. Básicamente, este es el modelo del dato para Compressive Sensing, que vive de dos pilares. Uno es la incoherencia, me quedó en inglés, disculpen, y el otro es un término que se llama sparsity, que ahora voy a explicar. Pero estos son básicamente los dos pilares de Compressive Sensing. La idea es que uno puede adquirir datos a partir de un sampleo no uniforme, siempre y cuando pueda representar, siempre y cuando ese dato pueda ser representado en una base en la cual es sparse. Que sparse significa que la información está condensada en unos pocos coeficientes. La forma más fácil de pensar esto es pensar en la transformada de Fourier cuando una señal monofrecuente, un sinusoide, se transforma a un solo coeficiente o dos coeficientes, si se quiere, en el dominio de Fourier. Esa es más o menos la idea de representar la información en un dominio sparse, en una base sparse. Y esto podría ser, por ejemplo, la transformada de Fourier o cualquier otra transformada que cumpla con esas condiciones. Hay un montón que se han desarrollado con la teoría, para la teoría, y otras que ya estaban de antes que se pueden usar, como la transformada de Radon, hace más o menos lo mismo, que mapea los datos al dominio tau P. Bueno, esa es la idea de la transformada sparse. Y el tema de la incoherencia básicamente permite de alguna manera comprimir la información. Es alguna forma es una forma de comprimir la información. Incoherencia significa que la adquisición no uniforme, la forma en la que adquirimos datos sigue en la teoría de Compressive Sensing clásica al menos, una distribución gaussiana. Entonces, Compressive Sensing permite adquirir datos de forma no uniforme, no es necesario samplear cada cierta cantidad con un determinado delta X, por ejemplo, y después hay que buscar una manera de reconstruir la información. Y la manera de reconstruir la información es resolver un problema inverso, L2, L1 convexo, que tiene básicamente esta forma, donde tenemos que el dato observado, que es la concatenación del operador R del sampling, y la transformada F, que puede ser, como dije, Fourier Radon, afectan a un modelo que va a ser sparse, y resolviendo este problema inverso con cualquier algoritmo o solver que se pueda utilizar para resolver estos problemas, uno recupera la información completa, digamos. Esto se ha utilizado mucho en realidad hay varios problemas clásicos de sísmica que ahora se pueden ver bajo el lente de Compressive Sensing, como por ejemplo la interpolación o reconstrucción 5D y el problema de las fuentes simultáneas o de blending también se puede ver como una instancia de Compressive Sensing hoy en día, y está básicamente aceptado en la industria que son problemas que caen en lo que sería Compressive Sensing. Entonces, ¿dónde viene lo de las fuentes? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo lo que estoy proponiendo en mi tesis básicamente, es que usar el concepto de Berka de arreglos de fuentes diversas, pero yo lo llamo arreglos de fuentes diversas no uniformes, porque en vez de vibrar o disparar en cada una de las posiciones,
podemos disparar o vibrar usamos solamente una posición por fuente. Recuerden que las fuentes son narrow band, entonces vamos a tener, por ejemplo, un shot de bajas frecuencias, seguido por 2 shots de altas frecuencias, 3 shots de frecuencias medias, y así. Esa es la idea de la adquisición que estamos proponiendo. Entonces, a partir de este tipo de adquisición, en cada una de las diferentes posiciones tiene un solo shot que tiene un determinado contenido de frecuencias. Ahora, cuando uno observa, cuando uno organiza los datos en lo que se llama dominio del receptor común, ¿no? En el dominio del receptor común, lo que se observa con este tipo de adquisición es que uno esperaría quizás ver aliasing, porque está usando diferentes fuentes con diferentes contenidos de frecuencia que están separados a veces por más o menos distancia. Pero si la distribución de fuentes es no uniforme, lo que uno observa es algo característico de los problemas de compressive sensing, que es que el aliasing se transforma en artefactos que tienen menor amplitud y que la señal en la que uno está interesado en recobrar todavía se puede observar en el dato. Y el dato en tiempo se ve un poco más feo. En este caso, por ahí no se nota bien. Lo que parece que en los lugares lo que parece que faltan trazas, en realidad hay trazas que tienen un contenido distinto de frecuencia. Y se ve como que la incoherencia de mezclar trazas con un distinto contenido de frecuencia en el dominio del receptor común se traduce a esto en el espectro. En el espectro, donde reconocemos la señal y vemos los artefactos tipo ruidosos, tipo ruido, con menor amplitud. Entonces, para la gente que ha trabajado con problemas de reconstrucción, de blending o compressive sensing en otras áreas, esto es equivalente a lo que sucede en esas áreas. O sea, parece un problema de reconstrucción casi. Entonces, acá es donde surgió la pregunta si es posible implementar alguna técnica de inversión para recobrar, en este caso, no la información, sino la información pro-urbano de banda ancha a partir de datos que fueron adquiridos con distintas fuentes de banda angosta en distintas posiciones. Entonces, esa es la pregunta central y eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Y bueno, para explicarles cómo se hace, voy a tener que mostrar un poquito algunas ecuaciones, pero básicamente es muy parecido a lo que ya dije de compressive sensing. Definimos un problema, me quedo en inglés, perdón, el problema directo, en donde tenemos datos que se representan en forma sparse en una base, que para nosotros es una transformada de Fourier por ventanas en varias dimensiones, y que son afectados por un operador de sampleo, pero en este caso no es un operador de sampleo como tal, sino que le decimos operador de fuentes, y es un operador que aplica en cada localización la fuente que debe ir en esa localización, básicamente. Es un operador que samplea frecuencias casi. Entonces, estos dos operadores se relacionan a partir de una multiplicación en el dominio de las frecuencias y convoluciones en el dominio del dominio del número de onda. Y obviamente tenemos la componente de ruido. Pero este es el modelo para el dato observado cuando utilizamos la adquisición de arreglos de fuentes diversas no uniformes. Como mostré hace poquito, es equivalente al modelo de compressive sensing en esencia. No solo en la imagen, con el espectro de amplitud, que parece ruidoso y todas esas cosas que vienen de lo ya establecido, sino que de alguna manera logramos escribir un problema de una forma similar. La única diferencia acá es que esto está todo con mayúscula, acá el dato es porque estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es resolver un problema equivalente al problema que se resuelve en Compressive Sensing, que se llama Sparsity Promoting Inversion, que es un problema que
permite ajustar el dato a la vez que induce sparsity, que sería elimina coeficientes que no son importantes para reproducir la información, para fitear el dato, básicamente. Entonces, es un problema L2, L1, un problema convexo, que podemos atacar con casi las mismas herramientas que se usan para reconstrucción de datos y para muchas otras cosas en sísmica. La mayor diferencia reside, yo diría, en los operadores que estamos usando y la forma en la que los operadores interactúan. Entonces, obviamente vamos a resolver el problema con un algoritmo y vamos a buscar un compromiso entre disminuir, entre fitear el dato y el término de regularización. La solución va a estar en algún lugar en el medio. Una vez que reconstruimos los coeficientes, podemos recorrer el dato aplicando el adjunto del operador de la transformada sparse. Entonces, esto es básicamente lo que estoy haciendo. Yendo por ahí a detalles bien técnicos, se puede hacer con Fista, se puede hacer con un montón de algoritmos. Yo estoy usando uno que se llama ADMM inexacto, que es, no sé si han escuchado del ADMM, sí. Es un... El otro día justo lo contó Mauricio en el curso, pero bastante... Bueno, sí, lo que nosotros estamos haciendo ahora es usar ese algoritmo que nos permite de alguna manera optimizar la forma en la que resolvemos un problema, porque define con qué precisión resolvemos cada iteración a partir del operador que depende del problema. Es una cosa media circular, pero que acelera la convergencia o sea, permite resolver el problema de una manera efectiva y bastante... Para mostrar todo eso hay que hacer un montón de álgebra lineal y qué sé yo, es bastante elegante, digamos. Así que estamos usando eso, pero bueno, eso es un detalle que por ahí viene al caso en otro momento, que es el algoritmo que estamos utilizando, pero este problema se puede resolver también con Fista o con alguna especie de ARLS también, ¿no? Pero bueno, para mostrar más un poco cómo funciona la práctica, generé 4 ejemplos numéricos en los que básicamente simulé 4 adquisiciones diferentes siguiendo el concepto de arreglos de fuentes diversas no uniformes. En los ejemplos estoy usando estos ejemplos, o sea, para generar los datos son numéricos, sintéticos, lo que hago es utilizar diferencias finitas disparando sobre el modelo de velocidad de Marmouzy. Con fuentes, acá hay un ejemplo de lo que sería la adquisición, cómo varían las distintas fuentes. 4 adquisiciones distintas. En alguna que otra voy a variar la fuente. Y estoy usando fuentes tipo Ricker con distinto contenido de frecuencia. Hay cierto overlap entre las fuentes, se mezclan las frecuencias, comparten contenido de frecuencia. Y bueno, eso es uno de los parámetros que hay que tener en cuenta para resolver. La idea de esto es que esto ya es un poco distinto a lo que proponía Berkeley y lo que se ha hecho, porque en el paper original las fuentes son todas básicamente iguales. Es como si uno pudiese generar una fuente cuadrada, básicamente, y nosotros ahora estamos tratando de hacer ejemplos un poco más realistas, aunque son numéricos. Y la diferencia con lo que ya se ha hecho en la práctica en la industria es que no estamos usando todas las posiciones. Y estamos usando de alguna manera el marco de Compressive Sensing que ya mencioné varias veces. Entonces, para la primera adquisición, ponele que lo llamé S1, tengo las fuentes están divididas, es básicamente 33% de cada una de fuentes de baja frecuencia, fuentes de frecuencias medias y fuentes de frecuencias altas. Y bueno, yo no me veo acá, pero acá debería haber lo que es, esto es de alguna manera el operador, una representación del operador S que mostré, y estas
esto sería la respuesta en frecuencia y número de onda, la respuesta FK para el operador, eh, para una determinada slide de frecuencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque voy a mostrar que podemos de alguna manera generalizar un poco más el problema en un minuto. Pero bueno, tenemos esta adquisición, tenemos fuentes distintas, diferentes porcentajes, en este caso cada porcentaje es el mismo, pero por fuentes distintas en la adquisición. Y la idea es que, de vuelta, así es como se ve el dato en el dato observado cuando lo organizamos en Common Reserve Ladder, en el dominio del receptor común. Podemos ver que las trazas se mezclan y tenemos una distribución no uniforme de trazas que tienen contenido de frecuencia distinto. Eso se traduce de vuelta a una distorsión en la señal que se aprecia no solo en tiempo y offset, sino también en el dominio de las frecuencias. Y implementando el algoritmo y construyendo el problema inverso que mencioné, podemos recobrar de alguna manera el dato probano de banda ancha. Acá lo que estoy mostrando, esto por ahí no es muy claro. Esto es el espectro de amplitud promedio para Common Receiver Ladder. Entonces, de alguna manera está mezclando todas las frecuencias. Ustedes miran los shots obviamente, el espectro de amplitud promedio para los shots iría algo así y no tendría todas las frecuencias. Pero lo que se ve es que el algoritmo de alguna manera recupera recupera la información y la realza, como se puede ver acá y en el espectro de amplitud. Y bueno, esto es simplemente, como no tenemos un dato verdadero, porque los shots fueron generados con diferencias finitas, con distintas fuentes, entonces no se puede construir un dato verdadero con una sola fuente que pueda representar eso, como para comparar. Hay que hacer algunos otros trucos para comparar, y el truco que estoy usando acá es la energía residual, que es parecido, pero vemos que la energía residual básicamente tiene que decaer y vemos que lo está haciendo. Entonces, acá está simplemente los datos y la reconstrucción para distintas localizaciones en la línea, digamos, los datos observados, los datos reconstruidos. Y estos sí ya son los shots, pero en el dominio FK, donde vemos que el dato observado para esa localización, por ejemplo, para esta localización es un dato de bajas frecuencias. Y cuando miramos la reconstrucción, recupera todo el contenido de frecuencias a partir de mezclar información de los shots adyacentes y la inversión, ¿no? Y lo mismo se puede ver para las medias y las altas. Obviamente la escala es distinta porque una vez que las combinás, sobre todo las altas dominan, por eso acá no se ven muy bien las bajas. Pero bueno, estos son los shots en el dominio FK. En este caso estoy haciendo exactamente lo mismo, pero hay un error acá. Estas deberían ser fuentes distintas. Bueno, en este caso estoy haciendo exactamente lo mismo, pero estoy usando fuentes tipo pasabandas, es decir, con un espectro de amplitud ya más cuadrado y que tienen energía más similar, no tienen diferencia de energía como... Me quedó esta imagen acá mal, pero son fuentes tipo pasabandas. Y la idea es que es el mismo, lo aclaro porque si no va a parecer que es el mismo ejemplo, pero es un ejemplo distinto que se va a notar ahora en los efectos. Bueno, son fuentes tipo pasabanda, tipo más cuadradas, no son ondículas de Ricker las que estoy usando como fuente. La adquisición es de vuelta completamente no uniforme, no hay ninguna restricción, ningún constraint. Y de vuelta estoy usando el mismo porcentaje de fuentes para cada uno de los tipos de fuentes. O sea, la idea es que cambié el tipo de fuente que estoy usando. Como les mencionaba,
el espectro se ve distinto, acá se nota un poco más lo que decía, se ve como las bandas caen, acá en estas líneas. El dato se ve distinto, tiene de hecho la energía un poco más ecualizada de alguna manera, porque las fuentes tenían energía más similar. Y de la misma manera aplico el algoritmo que mencioné, que estamos desarrollando, y así es como se ve la reconstrucción. Y en este caso, así como este es el espectro de amplitud promedio y la energía residual normalizada para este caso. Estoy mostrando esto porque el operador que usamos, no sé si lo veo claro, tiene dos componentes. Una componente en frecuencia y una componente en número de onda. Esa es una diferencia también con Compressive Sensing, que en Compressive Sensing estándar el operador tiene solamente componentes de número de onda. Y en este caso tiene componentes de frecuencia porque es importante el wavelet, la fuente que se introduzca. Entonces, de vuelta, los datos observados y los datos reconstruidos para distintas localizaciones. Y el mismo ejemplo, estos son otra vez shots en los que se ve claramente el efecto de la inversión, que es el de alguna manera reconstruir las frecuencias donde antes no estaban y ecualizarlas. El tercer ejemplo que quiero mostrar es un ejemplo donde por ahí es similar. Ahora sí estoy usando este tipo de fuentes que están acá, esta imagen está correcta. La diferencia es que estamos de alguna manera empujando un poco la teoría porque todo el modelo de Compressive Sensing y el modelo de adquisición no uniforme que estamos usando es justamente no uniforme y teóricamente no permite que vos puedas tener aquí cosas regulares. Ahora, como nosotros estamos sampleando de alguna manera distintas frecuencias con las distintas fuentes, se nos ocurrió probar qué es lo que sucede si empezás a poner algunas fuentes regulares, pero también para hacer un poco, para empujar los límites de hasta dónde da, y también lo va a hacer un poco más realista, porque si bien Compressive Sensing se ha usado en la práctica, se usa, hay adquisiciones que se han hecho así, que se hacen, compañías grandes lo usan y todo, no son generalmente cosas random o completamente no uniformes. Siempre hay una componente de no uniformidad, pero también hay algo que se tiene que... No puede ser completamente random, ¿eh? Eso quiero decir. No puede diseñar una adquisición diciendo voy a tirar fuentes random acá, acá, acá. Siempre tiene que haber algún tipo de patrón. Y en este caso, simplemente por jugar con el ejemplo y ver qué es lo que sucede, yo decidí poner las fuentes. Este es el ejemplo de fuentes. En este caso creo que lo que estoy haciendo es poniendo las fuentes de frecuencias medias de manera uniforme y y el resto de las fuentes siguen estando no uniformemente distribuidas. Y también cambié el porcentaje. Tengo solamente 15% de frecuencias bajas. Perdón, estoy poniendo las fuentes de frecuencias bajas. Estoy poniendo las fuentes de frecuencias bajas, estoy distribuyendo las fuentes de frecuencias bajas en forma uniforme y dejando no uniformes las fuentes de frecuencias medias y las fuentes de frecuencias altas. Y estoy cambiando los porcentajes. Tengo 15% de fuentes de frecuencias bajas, supongamos que son más caras que las demás. Dos números. 15. Bueno, esto debe ser un 20. Esto debe ser un 20. Y lo que estoy haciendo es, o sea, tengo las fuentes de bajas uniformemente distribuidas y las fuentes de medias y altas están no uniformemente distribuidas. Lo interesante es que cuando uno ve la respuesta del operador de fuentes al hacer esto, se encuentra que empiezan a aparecer estos piquitos acá, estos spikes, que de alguna manera te están diciendo que la reconstrucción va a costar un poco más. Esto
Esto te dice que la reconstrucción va a ser exitosa. Cuando tenés estos spikes acá, es la respuesta del operador de fuentes para una determinada frecuencia, eh, y los números de onda, lo que ves es que por el hecho de implementar un tipo de fuentes de forma uniforme, estás empezando a introducir aliasing. Lo interesante también es que en el aliasing estándar, estos picos tienen todos la misma amplitud. En este caso, como el aliasing parece restringirse a un solo tipo de fuente, que es la que está distribuida de forma uniforme, los picos tienen distinta amplitud y puede que el algoritmo, especialmente la parte de thresholding, de cortado de amplitudes que sucede dentro del algoritmo, quizás lo pueda eliminar. Entonces, en el dato observado se ve que hay una cierta regularidad ahora en las bajas frecuencias cuando lo organizamos en el dominio del receptor común. Lo mismo se ve en el espectro, donde empezamos a ver aliasing, pero no llega a ser aliasing como tal. Todavía tiene energía, tiene menos energía y seguimos teniendo de alguna manera la distorsión en forma de ruido que aparece. Y efectivamente, seteando bien los parámetros y corriendo el ejemplo, el algoritmo puede recobrar la, la información de banda ancha, incluso cuando las fuentes de baja estaban distribuidas de forma uniforme. Bueno, y acá tenemos de vuelta el ejemplo del espectro de amplitud promedio y la energía residual normalizada, que muestra que el algoritmo estaba corrigiendo, y bueno, la forma del espectro. Y obviamente el dato, ¿no? Podemos observarlo otra vez para diferentes localizaciones, que son las mismas que mostré antes, un ejemplo distinto. Y nuevamente vemos cómo el dato se reconstruye en el dominio del shot del disparo. En el último ejemplo, estoy haciendo algo similar, pero en este caso estoy distribuyendo las fuentes de frecuencias medias en forma uniforme. Las bajas y las altas las bajas y las altas están distribuidas no uniformemente. Entonces, el efecto debería ser similar, solo que el aliasing debería concentrarse en la banda de frecuencias media, sobre todo, en caso de llegar a formarse un poco. Y efectivamente se ve un poquito más, se ve un poquito todavía más bajo porque las fuentes tienen un solapamiento, como mencioné. Pero efectivamente, y la respuesta del operador nos permite ver que se empiezan a formar algunos picos, aunque no son tantos como este. Entonces el ejemplo debería funcionar incluso mejor. Y eso es efectivamente lo que sucede. Podemos ver que este es el dato observado, el dato reconstruido, y el ejemplo, que se ve bastante parecido, pero seguro que es otro, el espectro de amplitud promedio y la energía residual normalizada. De vuelta, los datos observados y invertidos en diferentes localizaciones de la línea, y los espectros incluidos. Entonces, como conclusiones, yo diría que lo más importante es que estamos trabajando en este algoritmo que de alguna manera reconstruye información de banda ancha en lugares en los que no fue adquirida a partir de información, a partir de shots que fueron adquiridos en otras localizaciones con distintas fuentes. Es por ahí, es un paso importante intentar hacer algo que no requiera adquirir 2 veces en cada lugar, porque esa es una de las cosas que no estaban en el concepto original y que por ahí en la implementación práctica es entendible, pero que es una de las cosas que está faltando. Entonces, si bien los ejemplos hasta ahora son numéricos, porque se imaginarán que no hay datos hasta ahora que yo así, es riesgoso y esto es todo nuevo,
nosotros creemos que lo vamos a poder hacer funcionar. Otra parte importante es que lo que estamos haciendo conecta de alguna manera con Compressive Sensing, como han hecho otros que es la teoría matemática fundamental en la que se basan muchas cosas que se hacen en ciencia hoy en día, como ya mencioné la reconstrucción 5D de blending. Y está bueno que de alguna manera el trabajo de implementación práctica conecte con esa teoría y se pueda explicar a partir de la teoría, creo que es una de las conclusiones interesantes. El tema de la examinación de la respuesta del operador para definir si el algoritmo va a funcionar o no es algo en lo que estamos trabajando. Esto es básicamente tomado de otro estudiante de Mauricio que hizo cosas parecidas para otro tema, pero la idea permite de alguna manera ver qué tanto está forzando el hecho de poner algunas cosas uniformes y otras no uniformes. Yo creo que empuja la práctica a cosas más realistas. Y bueno, esto es lo que dije al principio. Ahora, como ya mencioné, estos ejemplos son los primeros en este tema con esta particularidad que es lo que yo estoy haciendo para el doctorado. Seguramente alguien va a tratar de seguirlo y yo también voy a seguir haciendo cosas en esto, estoy haciendo cosas en esto. Ya estamos trabajando en los siguientes pasos, que son ahora combinar el tipo de adquisición con fuentes diversas no uniformes con adquisición simultánea, es el siguiente paso casi obvio. Y la idea es que ahora disparamos, es usar el mismo procedimiento, vamos a tener que agregar el operador de blending, básicamente. Pero la idea es que queremos también reconstruir la información broadband a partir de datos de fuentes simultáneas que son narrowband. Entonces, va a ser un poco más complejo, pero ya estamos haciéndolo. Así que esa es una de las cuestiones en las que estamos trabajando. Obviamente también basado en cosas que he leído y para una implementación práctica va a haber que agregar algún otro operador operadores consistentes en superficie para hacerlo con datos reales y la implementación práctica, digamos, del algoritmo. Y operadores que preserven la amplitud es otra cosa que tenemos que implementar. Y después, hace poco, a partir de cosas que he leído y que venimos discutiendo, hay hay toda una rama de aplicación de redes neuronales de velocidad Deep Learning para reconstrucción de, de ancho de banda, básicamente, donde las cosas que hemos visto no son aplicables directamente, pero parecen funcionar muy bien. Y yo he corrido algunos ejemplos y funciona muy bien. No es exactamente el mismo problema, pero estamos tratando también de ver qué parte de la inversión quizás se puede reemplazar o qué comparaciones se pueden hacer utilizando redes neurales. En este caso se llaman redes neurales recurrentes, que son redes neurales que tienen la particularidad de que permiten trabajar con series de tiempo, porque de alguna manera pueden guardar información de dependencias, o sea, guardar información de tendencias y dependencias. Entonces, eso se ha aplicado para problemas similares en construcción del ancho de banda o ecualización de datos. Y acá yo tengo un ejemplo que pareciera como que funciona. Estos son tres datos generados con distinto ancho de banda. Lo pasamos por la red neuronal y algo sale. Estoy trabajando en eso, aún no puedo explicar por qué funciona. Entonces es algo que estamos haciendo, pero no. Acá adentro hay un montón de cosas no lineales y un montón de conceptos de este tipo de redes neuronales que aún no estoy, aún no puedo explicar sinceramente por qué es que logran reconstruir la información. Pero bueno, estamos trabajando en eso porque es interesante de alguna manera y es interesante compararlo especialmente. Acá está el ejemplo. Si los resultados logran ser así, que son resultados muy buenos, al menos para datos sintéticos a partir de datos narrowband,
puede llegar a reemplazar alguna parte de la inversión o introducirse en el desarrollo del concepto y de lo que estamos haciendo. Así que creo que, bueno, hay cosas, obviamente, hay más cosas que se pueden hacer, modelar fuentes más realistas, hay que desarrollar una estrategia óptima de distribución de fuentes porque también, no si dejas muchas fuentes del mismo tipo juntas, generas el equivalente a un gap muy grande en el dato, en frecuencia, y eso, como tal cual pasa en la reconstrucción 5D de datos sísmicos, puede también afectar la reconstrucción en este caso. Y bueno, testear el algoritmo con datos reales marinos y terrestres, estamos tratando de conseguir los datos. Y si no, de alguna manera los vamos a generar perdiendo shots o algo así. Así que bueno, eso es todo y gracias por su atención. Muchas gracias, Joaquín, por la charla. Se nota que trabajaste un montón y seguís trabajando. Y ahora es el momento para las preguntas. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna o algún comentario. Yo tengo varias, son medio largas, pero después si no hablamos más, porque Sí, sí, me voy a no. hablar. Cuando hablaste de que, qué tan importante es elegir bien la ondícula, ¿viste? Mostraste unas Ricker y después hablaste de unas más cuadradas, que son las Forms by, las antitransformadas del filtro pasabanda. En este caso, sí. ¿Lo estás haciendo con el paquete de Julia esto? Sí. Sí, sí. Viste que está el suite de ondícula, estás agarrando de ahí la que es la antitransformada de pasabanda, digamos. En el gráfico que dijiste que te quedó mal. Sí, sí, este gráfico, sí, me faltó reemplazar la imagen. Es esta ondícula que es la Es una ondícula cuadrada. Ah, bueno. O sea, la ondícula no es para el espectro, perdón, es cuadrado. Y sí, no es la Ormsby porque esa es cuadrada, pero tiene puede tener distintos niveles de energía. Te quedarían si tenés ondículas que tienen distinto rango de frecuencias. Pero es de ese tipo, digamos. Es de ese tipo, sí. Exacto. ¿Qué tan importante es que elijas bien en los datos de los ejemplos sintéticos de la ondícula? Que elijas ondículas que... Es importante. Eso que vos estás mencionando es el principal, lo que creemos nosotros, y es un poco lo que le mencionaba a Danilo recién, que lo del el tema de la ondícula es lo que creemos nosotros que nos permite hacer esto, pero a la vez es la debilidad, que es que va a haber que estimarlo. Y el error que cometas, aún no sabemos porque no tenemos datos reales, pero el error que cometes en los sintéticos afecta. El error que vos cometés en meter la ondícula afecta de alguna manera la reconstrucción. O sea, es un factor importante, yo diría que es bastante importante. Sí. ¿Qué posibilidades tenés, a donde sabés a corto plazo de que haya datos reales con esto? Que alguien intente ir al campo a medir así, a ver. ¿Sabés en algún proyecto, de carpeta, de alguna empresa, de algún grupo de investigación? Bueno, sí, te digo algo más de la ondícula que se me vino a la cabeza ahora. También creemos que cuando se usan bagros, sabes que por ahí tienes un poco más de control sobre la fuente. Creemos que la aplicación por ahí más cercana a ser real y quizás que pueda tener más exitosa que pueda tener esto es con Virosize justamente por eso, porque tenés más control sobre cómo construir la fuente, el sweep en realidad, y después a partir de la correlación creemos que eso va a ser más fácil que hacerlo con dinamita. Y además de eso, todo este tema que es por algo que se me pasó, porque son un montón de cosas, un montón de información que hay que conectar, ¿no? Pero todo este tema surge y Berkout lo tira por eso, que es lo que nosotros queremos, a partir de los vibradores marinos. Sí, hay un montón de cuestiones con el vibrador marino, pero también parece que es la fuente marina que se puede llegar a utilizar en el futuro porque no tiene el problema de que tiene menos impacto ambiental, básicamente. Y no voy a decir que puede decir lo que se viene porque no sé, pero hay mucho desarrollo en eso. Y siempre hablando así, discutimos que por ahí la idea sale de ahí y por eso el paper tan teórico que se yo en el que se menciona un vibrador marino de la nada, ¿sí? Entonces, para eso pues, también pues, creemos que podría servir este tipo de cosas. Yendo al tema de la aplicación real, si hay una compañía intentando hacerlo, como lo estoy haciendo yo, no sé. La idea es que sí, ojalá.
En el tema de fuentes diversas, sí, tanto hay varias compañías grandes como mencioné, y nosotros particularmente estamos trabajando mucho con una compañía que se llama Optisize. Sí, ¿Y da datos? Bueno, nos dieron datos que no son exactamente esto. Ahora, cuando yo vuelvo, estamos en eso. Vamos a ver si adquieren una línea o qué van a hacer como para poder testear algo. Sí, sí. y la última cosita, ¿sabés que otros grupos están compitiendo con ustedes, digamos? El de Germa, que hace muchas, viste, Sí, sí. y de Germa, que le hace mucho de exposición sin la BBC, o Sí, ahora está en Estados Unidos, creo que es Georgia Tech. Sí, o sea, el tema de Disperse Arrays arrancó en Delft. Entonces, lo que se ha hecho al principio se hizo ahí. Con esto, yo diría que no conozco más gente trabajando en esto. Hay hoy en día hay muchos grupos trabajando en Deep Learning y Full Waveform Inversion, cosas así, y no conozco mucha más gente que los de Delft en este tipo de cosas más relacionadas a esa mezcla de procesamiento de adquisición. La idea es de hacer esto algo tipo fuentes simultáneas, que fue lo que combinó. Nosotros queremos de alguna manera hacer eso con este tema de fuentes diversas. porque yo trabajo mucho con simultáneo, con Kevin, de tener, para hacer de blending, Sí, sí, y es que es el siguiente paso, por eso estoy, o sea, eso es lo obvio. Después, el resto de las cosas, en las conferencias, en la SDG el año pasado, la otra persona, había más papers de Disperse Arrays de fuentes diversas, pero eran de gente de industria, de algunos de los que mencioné ahí, y de Cercel también, hay gente muy conocida de Cercel atrás de este tipo de adquisiciones también. Felicitaciones y gracias. Gracias, Juan.